eterno y Dios de la gloria. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor oh Dios. Dentro de estas bendiciones, Señor oh Dios, este estudio inductivo que estamos realizando, Señor, con el libro de Juan, le pedimos, oh Dios Todopoderoso, que bendigas a mi hermano Nelson, Señor oh Dios, y que le des sabiduría, Señor oh Dios. Y también, Señor oh Dios, que todos los hermanos, Señor, aprendamos hoy, Señor oh Dios, lo que tú quieres que conozcamos, Señor. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bienvenidos mis hermanos. Gracias por estar aquí en esta penúltima clase de esta temporada. Realmente es una bendición y como yo les dije, se nos está pasando súper rápido esta clase. Ya nada más nos queda esta y la que viene y luego nos vamos a un descanso para ya terminar en el siguiente periodo de clases el libro de Juan. Y qué bonito es ir viendo de una forma ordenada cómo va prosperando el ministerio de Jesús. Y al verlo desde un punto de vista macro, verlo desde lejos, uno ya puede ir hablando sobre diversos temas. Me gustaría antes de meternos al capítulo de hoy, que es el capítulo 13 del libro de Juan, me gustaría saber o que ustedes me contaran cuáles son algunos temas que les han llamado la atención del libro de Juan. O no sé si al estar haciendo sus estudios, que espero que los estén haciendo, les han salido subestudios. O a veces uno está estudiando el capítulo, pero dice, sería interesante buscar más sobre este tema o sería interesante buscar más sobre este otro tema. No sé si les ha salido subestudios del libro de Juan o algún tema que les haya llamado la atención. Si alguien nos gusta compartir, ya sea algún tema que les haya llamado la atención o algún subestudio que hayan hecho. Mi hermana Sandra. Em, yo lo que me ayudó justo en este momento de mi vida, ¿no? Em, que yo ya sabía, Jesús es Dios, la deidad, como que lo había estudiado muy, y lo creo, lo creía y todo, pero al empezar a estudiar el libro de Juan de otra manera, como que afianzó ese concepto, ¿no? Como que lo tengo bien clarito con los versículos. Eh, yo generalmente evangelizo, o sea, le hablo a la gente, le hablo de Jesús, y esto fue como que llega en un momento de mi vida en el cual para afianzar eso, ¿no? Eso, y yo lo relacioné con la gracia, eh, pude también comprender muchísimo que Jesús quiso pasar por eso. Podría haber dicho, yo sé que suena como algo básico, y yo lo sabía, tengo 30 años en el Evangelio, pero al profundizarlo es como que una nueva revelación para mí y para las personas a las que predico, ¿no? Eso es, bueno, y después sí, me busqué en otros libros, ¿no? Jesús es Dios, las características que tienen, qué, o sea que eso es lo mismo. Jesús y el Padre es lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. Eso fue lo que más me impactó, digamos. Gracias, mi hermana Sandra. Y justamente el domingo estaban predicando, ayer estaban predicando en mi iglesia de Jesús es Dios. La parte visible del Padre es Jesús. Y yo bien alegre así y toda la gente así como de, ay, sí, qué básico, ¿verdad? Y qué bonito es volverlo a recordar. Como dice mi hermana Sandra, igual son cosas que ya hemos estudiado, que ya las sabíamos, Sí, pero ahora nos vuelven a ser frescas otra vez. Entonces, tener esa cercanía con la palabra, tener eso de yo lo descubrí y está en el libro de Juan y lo estamos estudiando,
y escucharlo en una prédica es así como de, wow, qué bonito, ¿verdad? Yo siento que lo entiendo mejor. Entonces sí, amén. Gracias, hermana. Mi hermano Alfonso iba a hablar. No, creo que no. Bueno, sí, adelante, mi hermano Alfonso. Sí, perdón, Ahí ya. ya le escuchamos ahí. Un tema muy sería el de la cera espiritual. ¿Por qué? Porque muchos de alguna manera no la entendemos todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos visualizar lo que el Espíritu muchas veces no nos dice, o no podemos hacer ese contacto directo con las ideas bíblicas o de Dios. Ujú. Gracias. A veces es un poco complicado estar em, estudiando y algo como les comentaba al principio, ¿verdad? Qué bonito es ver desde el punto de vista macro, porque así uno tiene una perspectiva diferente. Por ejemplo, haciendo el estudio, me surgieron algunos, bueno, ya les voy a contar cuáles son mis estudios que me han surgido, pero no se los voy a decir porque si ustedes los quieren desarrollar. Bueno, les digo uno ahorita. Uno que surgió que me pareció muy interesante es buscar la frase yo soy en el libro de Juan. Y van a salir que aparece 14 veces. 7 refiriéndose a yo soy esto, y otras 7 refiriéndose, haciendo otro tipo de referencias. Entonces, ese estudio está muy interesante. El segundo lo vamos a ver hoy, es casi al final de la clase. Y el tercero que me ha surgido es de lo que quiero hablar desde el punto de vista macro. Ahorita ya vamos por el capítulo 13 de 21 del libro de Juan. Si vemos, comienza hablando de el verbo, el libro de Juan, y por allá, me voy a adelantar un poquito, por allá del capítulo 20, no me acuerdo si 19 o 20, es la crucifixión de Jesús. Entonces, tenemos toda la vida de Jesús y ya nada más es ya los últimos capítulos de resurrección y luego un capítulo más, el 21. Pero esa es toda la vida de Jesús. Estamos viendo toda la vida de Jesús y muchas veces perdemos en nuestra mente la perspectiva de cuántos años han pasado en los capítulos que estamos leyendo. Muchas veces pensamos de que es un evento tras otro, y que lo que hemos estado leyendo pasó alrededor de unos, no sé, 15, 20 días, pero tal vez pasaron años, tal vez pasaron nada más días. Entonces, hay que poner eso también en perspectiva. ¿Cuánto tiempo, les hago una pregunta, cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años, 3 años y medio. 3 años y medio, exactamente. ¿De dónde sacamos esa información? ¿O por qué todos estamos bien seguros de que son 3 años y medio? Yo era una respuesta que la podía dar, sí, claro, son 3 años, 3 años y medio, pero porque así me lo contaron. Ese fue un dato que a mí me dieron y yo me lo memoricé y ahí quedó ese dato. Pero hoy me llamó la atención estudiar la palabra fiesta en el libro de Juan. Y por ahí va surgiendo la respuesta a la pregunta de cuántos años o cómo medir el tiempo del ministerio de Jesús. Entonces, ahí se las dejo de tarea también por si gustan. Estudien la palabra Él fiesta en el libro de iniciado 30 Juan. y llegamos
Él iba inició a a... los 30 años, a los 33. ¿Qué? Perdón, hermana. Él inició su ministerio a los 30 años y murió a los 33. Exactamente, sí. Sí, 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 está correcto. Pero hay que ponerle versículos bíblicos a esa información y para ir confirmándola. No estoy diciendo que está mal, sino que hay que agregarle más información a ese dato en nuestras mentes. Eso es para nosotros, nada más. Entonces, porque si alguien me dice, ay, ¿por qué eso fue 3 años y medio? Ah, fue por esto, 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 y aún uno puede contestarle más satisfactoriamente la pregunta. Entonces, por ahí les dejo ese dato. Entonces, ¿cuánto tiempo estiman de que pasó desde que nació Jesús hasta capítulo 13? Imagínense cuántos han pasado desde que Jesús se hizo el verbo hecho carne, desde que Dios se hizo Jesús, el verbo hecho carne, a capítulo 13 que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué comencé a reflexionar en todo esto? Porque hoy, en el capítulo 13, Jesús anuncia su muerte. Y yo dije, wow, ya esa ya es la salida del libro. Entonces yo dije, apenas vamos por capítulo 13 y Jesús ya está anunciando, todo el capítulo está lleno de cosas que van a pasar, pero también está lleno de cosas que son muy aplicables a nuestra vida. Entonces déjenme compartir pantalla y vamos a comenzar el estudio de el capítulo 13. Ok, espero ahí estén viendo. Em, como siempre, vamos a leer los primeros 16 versículos, si no mal recuerdo, 17 versículos, y vamos a parar para hacer preguntas. Recuerden que leemos el capítulo justamente para que todos estemos conscientes de qué estamos hablando. Lo mejor sería que cada quien ya haya realizado su estudio, pero como sabemos que no siempre se puede, entonces aquí vamos a leer los versículos y para que no se haga tan pesado de leer todo el capítulo de una vez, vamos a leer 17 versículos y vamos a parar y vamos a comenzar a hacernos preguntas. Ok, entonces comencemos. Ahí lo tienen. Versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, ahí está la palabra fiesta, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le había de entregar, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor,
y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. ¿Ok? Hasta aquí vamos a leer ahorita versículos del 1 al 17 y vamos a hacernos preguntas. Aquí están la primera pregunta. ¿Cuál es el versículo más importante del pasaje que leímos? ¿Cuál es el versículo que ustedes consideran más importante que acabamos de leer? Leímos los versículos del 1 al 16, entonces puede ser cualquiera de esos. ¿Cuál consideran ustedes que es el versículo más importante? Mi hermano Roberto, No, 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 hermano. el 1 Está- dice, pues sí, es importante, pero no es el que yo estaba esperando. Mi hermana Sandra, Para mí el 10 habla de la salvación. ajá, El que está lavado no necesita, eh, pero espere, a ver si es ese, sí, lavarse los pies, pero está sí. todo limpio y vosotros, no, no es el 10. Un poquitito más adelante cuando, a ver, no me lavarás los pies. No, sí, el 10. El que está lavado no necesita, o sea, estaba hablando de salvación en el sentido de el que está lavado, ¿no? El Ujú, que fue lavado con su sangre, ajá, parece. sí, 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 está bien. Ya vi que hay muchos versículos importantes. El que yo estaba pensando, y desde el punto de vista, ahí es bonito, fíjense, cómo podemos ver un mismo pasaje, pero Dios les está mostrando cosas diferentes a cada uno. A mí lo que más me llamó la atención es Disculpe, el disculpe, versículo, sí, hermana, 13, el el 13. 13, disculpe. Vosotros me llaméis maestro y señor y no decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, que si era el maestro y él servía, los chiquiticos lo podían hacer si lo hizo él. Exactamente, exactamente. Ese tema fue el que a mí me resaltó más, el tema del servicio, porque si ven todo el capítulo, bueno, los 16 versículos que vamos leyendo hasta ahorita, 17, viene hablando de eso. Estaban sentados en la mesa, eh, pero de repente Jesús se levanta y les comienza a lavar los pies a todos. Y dice que cuando terminó, bueno, ahí tenemos a Pedro, luego tenemos a igual Pedro que el primero que no y luego que lávame todo y que no, tampoco no es así. Pero lo que Jesús les quiere mostrar es ese tema principal para mí, que es que, versículo 16, dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ese tema es muy relevante. Mi hermano Alfonso, ¿no? Ok. Em, Ese fue el tema que a mí me llamó más la atención y por ahí me quiero ir. Vemos que Jesús hace algo totalmente inesperado. O sea, estamos hablando de que no es alguien que andaba ganando votos, porque cuando los políticos andan ganando votos, ay, ahí hacen de todo los políticos
y se ensucian y salen regalando por aquí, caminando en las calles más peligrosas y todo. Jesús no estaba ganando votos, Jesús no estaba ganando nada. Ahí lo que les estaba haciendo ejemplo. Jesús les quería mostrar y por eso el mismo Jesús agarra y dice, ok, aquí vamos a em, lavarle los pies a todos. Entonces, es algo que me imagino ninguno de los discípulos se había imaginado que iba a pasar. Habían estado en muchas enseñanzas, pero ninguna como esta. Y de repente Jesús comienza a lavar los pies. Pero ahora, ¿qué nos quiere enseñar Jesús a lavarle los pies a los discípulos? Ahí nos lo está diciendo claramente en el versículo 16 dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y de aquí me surge, ok, ya el tema quedó claro. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Creo que ya quedó Servicio. bastante claro. Nos quiere mostrar que no hay nadie más arriba que otro. Es una igualdad, digámoslo así. No hay maestro y señor y discípulos abajo, ni discípulos arriba y maestro abajo. No, estamos parejo todos. Ahora me surgió una duda. Jesús ha enseñado muchísimas cosas y de aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús puso el ejemplo? Vemos a Jesús enseñando muchos temas, haciendo milagros, como que es más fácil ser maestro solamente hablando o enseñando. Pero en este caso en específico, Jesús no dijo nada, se levantó, se ciñó y comenzó a lavarle los pies a los maestros, a los discípulos. Entonces, a mí me surgió la duda, ¿por qué Jesús puso el ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar a alguien. ¿Qué piensa al respecto? No sé, Porque hermano. ve, No, hermana, hable, hermana. Se preocupe. Mi hermana Claudia. porque sí, porque con el ejemplo podría hablar más que con las palabras, con la acción. Ajá, exactamente. Hay acciones que son mucho más pesadas que las palabras. Eso es algo que me queda muy claro. ¿Alguien más? Mi hermano Roberto, ¿qué iba a decir? Sí, eso en parte también. Bueno, y el gran ejemplo es bueno, que él, así como él nos sirvió a nosotros, nosotros tenemos que servirle a los demás también. Exactamente, exactamente. Ahí, La respuesta la podemos encontrar también en el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. exactamente. Gracias, mi hermano Alfonso. Y ahí ese era el punto. Ahí dice, Ah, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, o sea, no me pueden decir que, ay, no, que no es correcto hacer eso. No, yo lo hice, así como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. Y quiero hacer, bueno, una siguiente pregunta y voy a un comparativo después. ¿Hay algún beneficio al hacerlo? Ok, Jesús me da una enseñanza, me pone el ejemplo. Yo les hago una pregunta. ¿Hay algún beneficio al hacerlo? Somos bienaventurados. Exactamente. ¿En qué versículo está? El 17. Exactamente. 17.
Versículo sermón. 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Imagínense, hay gente que anda buscando y dice, Dios bendíceme, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Y aquí, si somos bienaventurados, Dios nos va a bendecir. Entonces, ¿cómo nos va a bendecir Dios? Lavándole los pies a otras personas. Ahora, puede ser literal o figurado. Yo he visto en muchas iglesias que literalmente el pastor les lava los pies a los diáconos o a alguien que sirva. Pero no es necesario solamente lavarle los pies, digámoslo así. Porque le puede lavar los pies frente a todos, pero detrás ya cuando se van y entre semanas hacer otra cosa, ¿verdad? Pero no es a eso que se está refiriendo. Se está refiriendo a realmente que todos nos sirvamos entre todos. Si yo puedo en algo ayudar a mi hermano, lo debo hacer. Ahí viene el siguiente contraste que les quería poner. Lean versículo 15 y lean versículo 17. Y dentro del método inductivo hay un estudio de las, Comparación. de las palabras. Entonces podemos ver que hay mejor dicho, son instrucciones. Hay un estudio de instrucciones. Entonces podemos ver el tiempo en el que está en versículo 15 y cómo está en versículo 17. Si quieren lo leo. Versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Eso es una sugerencia o es una instrucción? ¿O es una orden? Or- Orden, Es una orden. orden, Es una exactamente. orden. Es una orden. Entonces, como seguidores de Jesús, debemos seguir su ejemplo porque nos lo dejó como una orden que nosotros debemos de servir a nuestros hermanos. Ahora en versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, si las hiciereis y las vamos a hacer porque es una orden y nosotros somos obedientes, espero que todos seamos en algún grado obedientes y habiendo aprendido esto, me llama la atención porque dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, no vas a ser bienaventurado por saberlas, vas a ser bienaventurado por hacerlas. Y hay una enorme diferencia, porque muchos podemos saber las cosas, pero no hacemos las cosas. Muchos podemos tener la información en la cabeza, pero no bajarla al corazón y dejar que transforme nuestra vida. Entonces necesitamos estar abriendo nuestro corazón para que esa orden que me dio en versículo 15 no se quede solo en mi mente, sino que baje a mi corazón y que yo tenga que obedecer a Dios. Que nazca de mi corazón servir a otras personas. Ojo, no estaban en una iglesia, estaban en una mesa comiendo. Me fascina porque era un grupo de amigos comiendo nada más en la casa de sus amigos. Entonces, no estaban en la sinagoga, ni estaban en algún templo o alguna iglesia, sino que estaban en una casa. Ahí estaban comiendo y ahí se desarrolla este pasaje. Entonces, tenemos la orden y tenemos el beneficio al hacer la orden. Muchas personas en la iglesia llegan, se convierten y
pues no tienen un gran crecimiento espiritual, no saben mucho y de repente oyen en una predicación, agárrate de las promesas de Dios y ahí dice, ah, salen bien animados, sí, me voy a agarrar de las promesas de Dios. Y les preguntas, ¿cuáles son las promesas de Dios? Mencióname 3 promesas que haya en la Biblia que Dios te haya dado. Y se quedan así como, no, pues no sé. ¿Y cómo te vas a agarrar de algo que no sabes ni siquiera qué es? Por eso hay que estudiar la Biblia, porque es muy bonito y emociona. Sí, tomémonos de las promesas de Dios y exijámosle las promesas a Dios. Sí, todo eso está muy padre, pero si ni sabemos cuáles son las promesas que Dios tiene, entonces aquí me llama la atención y por eso me recuerda en versículo 17, si sabéis estas cosas, entonces ahora ya no hay excusa. O sea, si ayer tuviste la oportunidad de servirle a un hermano y no lo hiciste y no sabías esto, pues dice Dios, todavía te la paso. Pero hoy ya tu responsabilidad ya está, porque ya sabemos estas cosas y ahora, según versículo 15, es una orden que tenemos que hacer. Que esto va muy de la mano con el siguiente tema que, que vamos a ver. Voy dejando, me voy a saltar algunos versículos para que nos dé tiempo y si tenemos tiempo al final ya me regreso, pero creo que estos 2 temas principales son los que más tiempo nos van a llevar y creo yo que son los más importantes. Igual, ahí puse el tema. Vamos a la siguiente diapositiva. La traición, que el anuncio de la traición de Judas, porque no es la traición, es el anuncio de la traición de Judas, es del versículo 18 al 30. Si nos da tiempo lo leemos, si no, pues ahí lo pueden leer en su casa. Y después, ya nada más los últimos versículos para terminar el capítulo, la negación de Pedro. Y cuando lo puse así para estar haciendo la diapositiva, me di cuenta de algo que al final espero que ustedes lo vean también. Leamos los versículos del 31 al 35 para ver cuál es nuestro siguiente tema. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también te glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ok, antes de avanzar, si ven, cuando uno hace bueno, si uno tiene una Biblia, Reina Valera 60 o alguna otra versión, puede ver que los versículos ya traen subdivisiones y traen subtítulos. Entonces, esos subtítulos los escribió Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cuando ellos tradujeron toda la Biblia, iban separando y poniendo subtítulos. Entonces, esos subtítulos los pusieron ellos. Cuando nosotros hacemos un estudio de la Biblia, no necesitamos apegarnos a esas subdivisiones. Podemos agarrar el texto de corrido y hacer las divisiones como mejor nos parezca para nuestro estudio. Entonces, por eso he dividido los versículos en estos párrafos. Porque para mí esta es la parte más relevante del segundo tema que quiero hablar. El primer tema era que debemos de servirnos los unos a los otros
Y el segundo tema, que va totalmente de la mano, es que debemos de amarnos los unos a los otros. Y vemos cómo va totalmente relacionado. Ahí arriba, en versículo, versículo 14, dice, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En este capítulo aparece dos veces unos a otros, haciendo referencia a lavarse los pies y servir, y el segundo a amarse. Pero el del amar, uno es en versículo 14 y en el otro es en el 34. Aquí nos lo deja muchísimo más claro. En versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí ya nos deja sin opciones. Ahí ya nos deja, primero, la vara súper alta, porque me está diciendo que tengo que amarlo como os, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya vamos a hablar de ese tema. Que también os améis unos a otros. ¿Ok? No me queda ni espacio para ver cómo, por qué recoveco me trato de salir. Tengo que amarlos a todos, a todos. 35. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, aquí está totalmente planteado el tema del amor. Y ese es el tercer estudio que me salió. ¿Cómo plantea Juan el tema del amor? Que ahorita lo vamos a ver. Y con el comentario que estaba haciendo mi hermana Sandra al inicio de la clase, que a ella le gusta evangelizar y todo, me llamó la atención porque Juan llama o plantea la salvación desde el punto de vista del amor. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha fascinado de Juan. Es tan sencillo en sus palabras, pero al mismo tiempo tan profundo que es de esas cosas que son fáciles pero difíciles al mismo tiempo. Son tan fáciles que son muy difíciles, porque seamos realistas, no cuando dice a todos, es a todos los hermanos. Entonces, no es fácil amar a todos los hermanos. Hay de hermanos a hermanos. Hay unos hermanos que son, digamos, más especiales. Entonces, a esos hermanos más especiales, a esos hermanos también tengo que amarlos. Y no es opción, sino es mandamiento. Entonces nos las está poniendo un poco más complicada Jesús. Aquí nos está diciendo. Y donde nos la pone así súper complicadísima es la frase tan sencilla de leer, versículo 34. Dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Solamente así, solamente como Jesús nos ha amado. Es algo tan sencillo de muchos ni lo comprendemos. Yo creo que ni yo lo comprendo al 100% el amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Y no solo eso, sino que Jesús es Dios y Dios es amor. Entonces, les hago una pregunta. Imagínense a lo largo de la historia cuánto amor ha acumulado Dios
Dios tiene muchísimo amor. ¿Es correcta esa frase? No. Adelante, mi hermana Sandra. No, no es que tiene. Él es amor, es su esencia. Es lo Exactamente, que. A ver, así. exactamente. Dios no tiene amor. Dios, porque a veces nos podemos deslizar en cuestiones así y decir, imagínense cuánto amor tiene Dios que nos ama a todos. No, Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Él es su esencia, es su ADN. Él es el amor. Entonces, y si entendemos que Jesús es Dios y Dios es amor, y me está diciendo a mí, como yo os he amado, así tengo que amar los unos a los otros, pues está complicadísimo. Está complicadísimo. Pero, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? O sea, ¿cómo podemos interpretarlo, digámoslo así? Yo lo puedo ver como Dios nos ha amado a nosotros con su amor, porque Él es amor. Entonces, es igual que la luz. Cuando nosotros, ¿se acuerdan de la clase? No me acuerdo si fue la pasada o antepasada, pero que nosotros debemos de ser luz y debemos de ser luz reflejando su luz, no emitiendo mi propia luz. Es lo mismo con el amor. Yo tengo amor y yo sí tengo amor. Yo no soy amor, yo tengo amor. Entonces, yo puedo dar amor, pero mi amor se va a ir cansando y a ciertas personas no les llega ese amor. Entonces, ahí es cuando entra el amor de Dios en mí. Y recordemos, Gálatas 5, 22 y 23, que dice, el fruto del Espíritu es que, y es el primero, es amor. Ya ni Amor, para qué seguirle. Ya con paciencia. ese es suficiente. Ya ni le seguimos a la lista, quedémonos con el primero. El fruto, porque solo es uno, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí están los demás, pero el primero. Ahorita nuestro tema es el primero. Entonces, si yo siento que no tengo amor para ciertas personas, ahí está el fruto del Espíritu. Yo no tengo que darle de mi amor a toda la gente. Yo tengo que mostrarles el amor de Dios que está en mí. Y eso es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque como es un resultado del fruto del Espíritu, es que yo puedo mostrar un amor que viene de Dios. Yo no tengo que darles de mi amor, sino que les tengo que dar el amor que proviene del fruto del Espíritu que me ha dado a mí, y ese amor yo lo puedo compartir con otras personas. Entonces, así es como nosotros podemos amar hasta la persona más inamable, digámoslo así, que nosotros conozcamos. Porque hay personas que sí nos la ponen más complicado de cumplir este pasaje. Siempre va a haber un hermanito o una hermanita que diga, ay, 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 ¿por qué? ¿Por qué tengo que amarla también a ella? Entonces ahí es donde tenemos que ocupar el fruto del Espíritu y con la guía de Dios podemos surgir completamente y podemos mostrar
nuestro amor. ¿Alguien tiene algún comentario, algo más que le haya llamado la atención? Pastor Nelson, yo voy a aportar algo acá en primero de Juan. Primero de Adelante, Juan 4. adelante. Dios es amor. Amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en el 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Exactamente. Gracias, gracias, mi hermana. Ya se me está adelantando, mi hermana. A mí no me gusta, usualmente no me gusta adelantarme en los capítulos porque yo no sé si ya todos estudiaron todo el libro. Entonces yo prefiero hacer preguntas de lo que hemos visto hacia atrás. Parece que Pero usted está en, hablando del amor y esto encaja acá de lo que usted está hablando. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es el mismo Juan que está escribiendo. Entonces, em, totalmente de acuerdo y digo que se me está adelantando porque yo sí me adelanté también y justamente es lo que vamos a ver ahorita, justamente eso. Pero antes de pasarme a esto, ¿alguien tiene algún otro comentario, algo más que aportar? Mi hermano Roberto. Sí, hermano, bueno, aquí hay algo que me acaba de salir, hermano, ahí para que tal vez lo estudiamos entre todos. Y es como se llama aquí en el 34. Dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Porque tal vez alguien nos puede salir con que nos puede decir, "Hey, qué es eso? Que os améis unos a otros, que es un mandamiento nuevo, tal vez. Si es un mandamiento que ya en Levítico, digamos, en Levítico 18, 19, 18 estaba, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí está hablando, digamos, humanamente, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este caso yo estoy viendo aquí que, bueno, que el mandamiento nuevo se trata que es nuevo porque dice, como yo os he amado. O sea, es algo diferente hasta cierto punto, porque nos está enseñando a amarnos con aquel amor sacrificial. Lo que es, imagínense lo que es Jesús siendo Dios, estando en el cielo, dejar todo eso y venir aquí a la tierra. O sea, es un amor tan profundo, o sea, una esencia, como dice la hermana Sandra. O sea, es algo increíble. No sé cómo ustedes lo ven. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esa es justamente la actualización del mandamiento. El mandamiento ya estaba que nos amemos unos a otros. La actualización que hizo Jesús fue ser ejemplo. Jesús vino y fue ejemplo de amor, del amor de Dios hacia nosotros. Jesús fue la muestra de amor de Dios hacia nosotros. Entonces, así como Dios nos mostró su amor, nosotros debemos demostrar ese amor a otras personas. Eso es algo muy, muy, muy interesante y retador al mismo tiempo. Porque no es correcto decir, no, pues no se puede. No, no, pues no, ni para qué le intento si ya sé que no le llego. Entonces, no, al contrario. Y por eso es el ánimo. O sea, es un mandamiento, es la actualización, debemos amarnos los unos a los otros, pero ahora debemos amarnos como Jesús nos ha amado. Pero por eso es necesario recordar Gálatas 5, 22 y 23, que nosotros debemos de usar al Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo para tratar de llegarle a lo que Él nos amó. No es solo de, ay, no, pues yo me doy por vencido porque como Jesús nadie. Entonces, ni le muevo, ya ni para qué le intento. Adelante, mi hermana Patricia Cervantes. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Pues ese es un mandamiento tan hermoso, como dicen, donde cierra todo, porque Dios es amor, ¿no? Y de tal manera nos amó que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y por eso mismo creo yo y lo veo en la manera que
en nuestra carne, no vamos a poder amar a los demás. Tiene que ser en el Espíritu. Por eso es importante llenarnos del Espíritu Santo, de su Espíritu, porque la carne, con nuestras fuerzas, va a ser siempre imposible, va a ser una lucha y va a ser una frustración. Es entregarnos, es morir, es tener la mente de Cristo, es dejar que Él nos gobierne completamente, entregar nuestra vida prácticamente a Él para que Él viva en nosotros y nosotros en Él, y sea Él a través de nosotros haciendo la obra. Yo lo veo así, porque si es con mis fuerzas, yo no voy a poder hacerlo. Él nos enseñó el amor, la misericordia, el perdón, ¿verdad? Y eso nos es tan difícil en nuestra carne hacerlo que podemos tratar, pero va a llegar un momento en que nos vamos a cansar y vamos a caer porque pues nuestra carne es la que siempre, o sea, nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Tenemos la carne y tenemos el espíritu y son dos siempre peleando. Por eso Pablo hace, o sea, y nos dice que debemos menguar, ¿no? Debemos ceder esta carne, morir, crucificarla, para que sea Cristo el que viva en nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y las cosas que vamos a hacer va a ser a través de Cristo, no a través de nuestras fuerzas. Eso es lo que yo puedo ver, hermano, que de verdad debemos rendirnos a Él, dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, que haya esa entrega para que sea Él llenándonos, así como a mí me llama mucho la atención cuando dice, y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y cuando fueron llenos, fue cuando ellos empezaron a hacer esos milagros y fueron, o sea, que la sombra, todo, porque estaban llenos. Entonces nos pide el Señor que nos llenemos de Él y esos son los frutos que vamos a empezar a dar: amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Pero para esto pues tenemos que morir nuestra carne, entregarla. Eso es lo que yo pues logro percibir, hermano. Muchas gracias, mi hermana Patricia, y definitivamente, ¿verdad? Tenemos que darle el control a Dios para que Él sea el que nos esté manejando a nosotros. Y si sabemos que Jesús está al volante de nuestra vida, Él va a hacer lo mejor y obviamente, si Él está en control de nuestra vida, Él va a querer que amemos y nos amemos los unos a los otros. Aquí podríamos hablar sobre las dificultades de a quién amar, a quién no amar, pero sabemos que está todo. Entonces vamos a pasar. Bueno, ¿alguien más? Mi hermano Alfonso. Sí, sí, pastor, algo muy importante también es el 38, ¿no? El 35. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, es algo que nos va a identificar como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es un punto que me llamó mucho la atención. Gracias, gracias, mi hermano. Y fue una transición perfecta porque para allá iba yo. Justamente el versículo 35, ya vimos versículo 34. En el versículo 34 estamos sentando las bases. Veamos 31, 32 y 33. En el 31, 32 y 33 les está diciendo, miren, yo me voy a tener que ir. Pero donde yo voy ustedes todavía no pueden ir. ¿Qué les está queriendo decir? Miren, yo me voy a morir, pero ustedes todavía no se van a morir. Necesito que construyan y levanten la iglesia, que escriban el libro de Hechos. Entonces, todavía yo me voy a morir y voy a resucitar y luego regreso. O sea, nada más así como de voy, hago un mandado y regreso y ya los encuentro allá cuando estén haciendo, comenzando la iglesia, ¿verdad? Ahorita ustedes no me pueden acompañar porque ustedes no pueden ir y regresar. Yo sí, ustedes todavía no. Entonces, antes de que yo me vaya, algo importante que quería decirles es esto, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado,
que también os améis los unos a los otros. 35. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Definitivamente la gente los debe de identificar. Les está diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Debe de ser algo fácil de identificar, debe de ser algo que de lejos se ve, debe de ser algo que sea definitivamente muy notorio. Dice, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora, hablemos un poco más de este versículo. ¿Qué pasa si no hay amor? Mi hermano Roberto. Sí, no, no, era para agregar algo, hermano. Digamos, Adelante. Ujú. sí, en una iglesia, digamos, cuando hay hermanos que están en discordia, que tienen problemas y hay, o sea, ¿qué testimonio están dando? O sea, no, 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 me parece que son discípulos, de que sean cristianos, porque ellos se van a uno cuenta que no son sus discípulos. Si vemos este versículo 35, ¿verdad? Ujú. Sí, exactamente. Y a eso iba, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué infiere este versículo si alguien no tiene amor? ¿Qué quiere decir este versículo al revés, digámoslo así? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. O sea, la forma de evaluar si alguien es mi discípulo o no es esta. 2 puntos. Si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, ¿qué pasa si no tienen amor? No son discípulos. Imagínense qué fuerte. O sea, se lee muy bonito así como está. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Está bien bonito el versículo. Pero démosle vuelta y dice algo bien fuerte. Si no nos amamos los unos a los otros, en esto conocerá la gente que no somos sus discípulos. No estaríamos Entonces, seguidores, ¿verdad? perdón, hermana. Al no ser discípulos, porque no nos amamos los unos a los otros, seríamos como seguidores solamente. Exacto, exacto. Es algo bien, bien complicado porque yo siempre me he puesto a pensar y digo, qué difícil la gente que uno la evangeliza y te dice que luego o después realmente no entienden la gravedad del asunto. Y uno quisiera explicárselos, pero pues es su decisión, es decisión personal y no la puedo ni forzar ni nada. Pero evaluándonos a nosotros mismos, si yo no tengo amor con otras personas, eso quiere decir que no soy de sus discípulos. Y nada más le estamos dando vuelta al versículo. Entonces yo digo, qué complicado nos la está poniendo, porque todos nos debemos amar entre todos. Y yo he llegado a iglesias donde realmente no es así. Adelante mi hermano Roberto y después mi hermano Alfonso. Sí, ¿no? Digamos, en otras palabras, poco duras, pero si no tuvieres amor los unos con los otros, no son cristianos. Ahí, por ahí va, por ahí va, por ahí va ese tema y es justamente el tema que va, por eso lo quiero desarrollar, por eso quiero desarrollar el tema. No sé si mi hermano Alfonso y después mi hermana Patricia. Sí, sí, pastor, pues aquí vemos, como usted lo puso, en esto sabrán que no son mis discípulos, o sea, es fuerte porque realmente si uno se pone a observar a cada uno de los hermanos que nos está rodeando
híjole, pues pues yo creo que no pasaríamos la prueba, porque sí nos la pone muy alta el Señor, porque somos Ujú. carne pues somos pecadores, desafortunadamente, porque todo el mundo está ah, propenso, ¿no? A tener situaciones muy difíciles. Sería mi comentario. Gracias, mi hermano Alfonso, totalmente de acuerdo. Es difícil, como comentó igual mi hermana Patricia, tenemos la carne, que es lo que nos está jalando, nos está inclinando a hacer, a cometer pecado, nos está alejando del amor. Pero vamos a tratar el tema ahorita un poquito más. Mi hermana Patricia, y después ya avanzamos. Sí, hermano, es muy importante, por ejemplo, esa, más que todo también por el testimonio, o sea, ser discípulos es llevar el mensaje, es llevar a unos a otros, llevando un buen mensaje con el ejemplo. Pablo lo encargó mucho, a Timoteo, a Santiago, a todos, ¿no? O sea, vean mi ejemplo, vean cómo yo sigo, esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, por Ujú, eso mismo es la importancia de tener esa llenura. ¿Y qué pasa? Cuando no lo hacemos y sobre todo pues en los líderes, sobre todo lo principal, porque cuántas personas que vienen son bebés, vienen empezando, eh, lastiman, ¿verdad? Lo hablo en lo personal, se viven y el Señor tiene un proceso para cada quien. Y es triste pues ver que en muchas iglesias, como usted lo está diciendo, hay mucha falta de amor. Puede haber mucha palabra, puede haber mucho conocimiento, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Dice, si tú profetizas, si tú echas fuera demonios, o sea, ¿de qué sirve que tengas los dones? ¿De qué sirve si no tienes amor? O sea, es lo principal, ¿no? Llenarnos de ese amor de Él, por eso nos pide llenarnos. Pero también otra cosa, yo les pregunto, ¿cómo vamos a amar a alguien cuando a veces ni siquiera nosotros mismos nos estamos amando? Ni hijo, siquiera nosotros mismos tenemos ese amor hacia nosotros mismos. Por eso lo principal también es, pienso yo, que debemos de trabajar esa identidad en el Padre, de reconocer, de decir, wow, Señor, cuánto me amaste, dejarnos abrazar por ese amor de Él, para que ese amor de Él nos abrace tan fuerte, que nos llene tanto y que diga, tú eres mi Padre, porque eso es lo importante, esa identidad en Él, que eso es lo que te va a llevar a caminar con esa llenura y decir, yo tengo a mi papá que me amó y mandó a Jesús y Jesús me ama y Jesús, entonces tú vas lleno de ese gozo, el amor, y de ahí viene ese gozo. Entonces cuando caminas en ese gozo, tú vas llevando eso, llevarle a los demás. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos tiempos? Iglesias que, que falta mucho amor. Y desgraciadamente muchos creyentes que van, muchos hermanos que no están, que vienen lastimados, que son bebés, se dejan caer y podemos ser piedra de tropiezo. Tenemos también que tener cuidado porque podemos ser piedra de tropiezo al no tener amor y hacer caer a otros. Entonces, son dos cosas que tenemos que cuidar en este caminar. Pero sí, llenarnos de ese amor, identificarnos como esos hijos de Dios que somos para poder llegar al propósito que tenemos para el Señor, no para nosotros, el propósito de Él, que no, con lo que nos llamó, nos mandó a llamar. Creo que esa es mi opinión y pues que nuestras iglesias y las iglesias sean llenas de amor, porque sí, amén. lastiman mucho. Mi corazón en unos años fue lastimado, pero hoy por hoy doy testimonio que fue un proceso en el que también el Señor trabaja en uno, pero es que uno se tiene que mantener firme y la culpa no es de Dios, es de mucha gente que no está preparada, no están siendo buenos discípulos y nos hacen caer. Pero gracias a Dios me aferré tanto a Él que yo dije, yo te sigo, y Él te va dando los caminos. Entonces, Amén. aquí sí nos lastiman, hermanos, tenemos, o sea, no es el Señor y pedir, he aprendido a orar y a amar a mis hermanos, ¿verdad? Porque el Señor me ha ido llenando de ese amor y de tener esa misericordia. No es fácil porque mi carne también, o sea, es una lucha,
pero digo, Señor, contigo puedo hacer todo. Aquí estoy. Así es mi sermón. Muchas gracias, mi hermana Patricia. Y eso es lo bonito de tener una clase interactiva, que yo salgo ministrado y espero que otros aporten y así nos vamos ministrando entre todos. Como dijo mi hermana Patricia, un tema muy, muy, muy importante es la autoestima, es el amor a mí mismo. Comenzando por ahí, hay muchísimo trabajo que hacer. Debemos de amarnos. Yo he conocido a personas que dicen, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no me perdono a mí mismo. Y yo le digo, pero si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Es un proceso que se tiene que trabajar con las personas para amarnos a nosotros mismos y mostrar, para poder mostrar el amor de Dios a otras personas. Entonces, el tema del amor y el amor a otras personas, relaciones interpersonales, hay muchísimo que ver ahí, muchísimo, muchísimo que ver. Pero de verdad, gracias, mi hermana Patricia, que tocaste este tema. Es un tema muy relevante que debemos de cuidar en nuestra vida y si somos líderes, cuidar en la vida de otros también. Entonces, el tema de la autoestima. ¿Cómo arreglar una autoestima? No es nada fácil, no es nada fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Y va a ser algo que va a tomar bastante tiempo, mucho cariño, mostrar el amor y dedicación, dedicación, dedicación de nuestra parte como líderes hacia otras personas. Y es un tema que solamente la persona puede ir aprendiendo y poniendo en práctica lo que va aprendiendo poco a poco irse aceptando. Pero de verdad ese es un tema muy, muy interesante y que lleva tiempo. No quiero decir ni complicado y mucho menos imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero es un tema que lleva muchísimo tiempo. Y como también trató el tema de las iglesias, ¿verdad? Hay iglesias que tienden a poner ¿cómo ponerlo así? Tienden a darle más importancia al programa que a la gente. Entonces se preocupan por tener un buen programa, algo que llame la atención, algo que los tenga, algo, buena palabra de Dios inclusive, pero no hay amor. Y el amor debería ser lo primero. Muchas gracias de verdad, mi hermana Patricia. Ya nos quedan 15 minutos y vamos al siguiente tema. Ok, ahí esto es lo que les estaba compartiendo. Juan plantea la salvación desde el amor. Y aquí voy a poner primero los dos versículos que estamos tratando en nuestro capítulo. Capítulo 13, versículo 34, Juan capítulo 13, versículo 35. Entonces tengo en el capítulo 34, tengo un nuevo mandamiento y en el 35 dice que si yo no amo a los demás, no me van a poder identificar a mí como discípulo. Lo que dice es que si yo, dice, todos conocerán que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Y aquí es donde yo digo, ¿cómo Juan con algo tan sencillo nos puede poner la vara tan arriba? Y eso es algo que me fascina. Eso es algo muy hermoso. Y como dijo mi hermana, que igual que le dije que se me había adelantado, justamente ahorita vamos a tocar esos versículos que nos estaba ella compartiendo. Em, Aquí quiero poner estos dos versículos más. En Juan 14, que es el que nos toca estudiar la próxima semana, Juan 14, 15. Ese para mí es un versículo clave dentro de todo el libro de Juan. Dentro de todo lo que Juan nos ha dejado escrito, Juan 14, 15 es un versículo muy, muy, muy importante, asimismo como
El que leyó mi hermana, primera de Juan, capítulo 4, casi todo el capítulo, yo resaltaba el versículo 8, mi hermana resaltó otros versículos que también los hubiera puesto aquí, pero nos iba a llevar demasiado tiempo, ¿verdad? Pero yo nada más estoy resaltando el capítulo 8. ¿Cómo plantea Juan el amor y la salvación y los interrelaciona? Que es algo que me llama muchísimo la atención. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de fácil, así de complicado, digámoslo así. A mí me gusta, a estos versículos me gusta darle vuelta. Entonces, ¿qué pasa si yo no guardo los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que pasa si yo no guardo los mandamientos de Dios? No lo amo a Dios. No amo a Dios. Así de sencillo lo pone Juan. Para Juan es tan sencillo, es como si no obedeces, no amas a Dios. Pero ojo, aquí básicamente me está diciendo, yo no tengo que obedecer los mandamientos de Dios a la fuerza. No es que Dios me esté haciendo una llave y me esté diciendo, tienes que obedecer. Y yo, ay, sí, voy a obedecer porque ya no aguanto, ¿verdad? No. Yo obedezco porque amo a Dios. Y eso, cuando logras entender eso, es algo revolucionario. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ay, es que yo no quiero ser cristiano porque no quiero cambiar. Yo prefiero esta vida que llevo, quiero esto, quiero lo otro. O ustedes imponen muchas leyes y realmente no es así. Uno guarda los mandamientos porque ama a Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algo tan sencillo. Pero, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Wow, qué complicado, al mismo tiempo qué bonito, porque viene a complementar los versículos 34 y 35 de los que hemos estado hablando hoy. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo no tengo excusa para decir, ay, no, es que a mí no me gusta amar a la gente, o yo los odio a todos. Y más que todo en los jóvenes es como em, una moda que se da. De repente los jóvenes odian a todo el mundo. ¿Y por qué? Solo porque sí. Ese día se levantaron odiando a todos. Pero el joven que dice que no ama, que dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ok, aquí quiero hacer una pausa y quiero que quede algo claro. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros y yo ya no puedo decir, ah, no, es que yo no amo. O hoy me levanté sin amar. Entonces, hoy no he conocido a Dios. No, no es así. Es al contrario, es una vez que nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros, inmediatamente comienza a dar fruto, en los frutos hay que desarrollarlos, pero ya están dentro de nosotros y inmediatamente que el Espíritu Santo está en mí, comienza a generar sus frutos. Y el primero es amor. Entonces, yo no puedo decir que no amo o no tengo amor para dar a otras personas, porque yo ya voy a tener al Espíritu Santo dentro de mí morando para siempre. Entonces, yo ya no puedo decir que no puedo amar. ¿Por qué? Porque yo ya conocí a Dios y ya tengo a Dios morando dentro de mí y yo ya tengo ese amor que va a fluir
pero no va a ser mío, sino que va a ser el amor de Dios mostrándose a través de mí por medio del Espíritu Santo, por medio de los frutos del Espíritu Santo. No sé si me di a entender. Mi hermano Alfonso, adelante. Sí, también aplicaríamos el 35 y el 15 a la inversa. En esto conoceréis que no son mis discípulos, porque no seguís mi ejemplo. Es como lo escribí ahorita, oyéndolo, escuchándolo, pastor. Sí, Sería mi comentario. sí, gracias, mi hermano Alfonso. Y justamente esa es la dureza de estos versículos, ¿verdad? Pero quiero que quede también claro que a pesar de que los versículos son duros, lo que nos muestra es que no hay opción para los cristianos decir que no podemos amar. Ese es el punto. Una vez que tú has aceptado a Cristo y el Espíritu Santo mora en ti, ya no Correcto. tienes opción de decir yo ya no puedo amar o yo ya odio a toda la gente. Ya un cristiano no puede decir eso. Un cristiano, yo he visto así, no, es que yo soy asocial, yo no quiero estar hablando con la gente o tener que relacionarme con todas las personas. Uno ya no debe de decir eso. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos ese amor que no es nuestro, ese amor que proviene de Dios. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, quería compartir un versículo aquí en 1 Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Por eso a mí cuando me dicen que alguien necesita sangre, dicen que la vida es, la vida es sangre. O sea, la sangre es vida. Y, o sea, yo ni lo pienso mucho, hermano. Yo le doy sangre a cualquiera. Sí, y está bien. Y qué bonito mostrar nuestro amor de diferente forma, ¿verdad? Ahora nosotros, pues, no debemos demostrar nuestro amor hasta a los límites que lo hizo Jesús, pero no podemos andar muriendo todos los días. Nosotros no tenemos de las ventajas con las que contaba Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de mostrar ese amor sacrificial a otras personas. Y es complicado. Es complicado porque es muy fácil amar a nuestra familia, es muy fácil amar a, como su mismo nombre lo dice, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero cuando ya estamos pensando en otras personas, qué difícil amar a esa persona que definitivamente no me cae bien. Qué difícil amar a esa persona que me está haciendo daño. Qué difícil amar a personas que han hablado en contra mía. Qué difícil amar a personas que se muestran abiertamente en contra de mí. No es fácil y ahí es donde la lógica humana falla, porque la lógica humana indica que no se deben amar a esas personas, pero ahí es donde la lógica humana no tiene que importar y tienen que surgir estos versículos que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo amor para dar a todos. Entonces, no estoy diciendo de que vamos a andar, ay, ¿qué tal al que me odia o al que yo definitivamente no me cae mal, he tenido problemas, ha hablado mal de mí, todo eso? Y voy a decir, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te levantaste hoy? Que le voy a mandar mensajitos todos los... No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de que yo lo voy a amar y por eso, porque lo amo, le puedo no solamente mostrar respeto, sino mostrarle que de verdad hay un aprecio hacia la persona en detalles. O sea,
yo sé que tú quieres cosas malas para mí, pero yo no quiero cosas malas para ti. Eso es algo que, y cuando la gente vea, dice, en eso conocerán que sois sus discípulos. Adelante, Patricia. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando más débil soy, Él me hace fuerte, ¿no? Es rendirnos y es ahí donde nos quitamos nosotros y es donde vamos a dejar ver a Jesús trabajar en nosotros, porque eso es lo que va a marcar y le va a dar esa honra a Él, ¿verdad? Eh, eh, Perdonando y haciendo, pero volvemos, como decía usted hace rato, se ve tan fácil, es tan fácil, pero a la vez nos complicamos. ¿Por qué? Porque no queremos ceder en nuestra carne, no queremos rendirnos. Y ante todo debe de haber una rendición, debe haber una muerte. Para que haya un nacimiento, tiene que haber una muerte, ¿verdad? Y tenemos que morir para nacer. Para seguir a Cristo es eso, o sea, definitivamente que Él viva en nosotros, Él vive en nosotros, es dejarlo ver, es quitar nuestra carne para que Él se deje ver. Entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No sé si les pasa que a veces hemos pasado o leemos la Biblia y leemos versículos, pero de repente viene ese punto que dices, wow, aquí está, viene esa revelación y dices, oye, pero es que Ujú. aquí estaba. Entonces el Señor nos va preparando conforme vamos queriendo más de Él, conforme más hambre tenemos de Él, conforme Él quiere que lo conozcamos. Yo creo que eso es el punto de Él. Él quiere que lo conozcamos, ¿no? Allá dice que un día vamos a llegar y aquel que hizo la obra y todo dice, pero yo eché fuera demonios, yo hice, yo aquello, sí, pero no te conozco. Entonces para Él es principal conocerlo y está en eso, hermanos, que conozcamos a ese Padre amoroso para que nosotros podamos dejarlo vivir y Él maneje nuestra vida, rendirnos para que sea Él el que haga la obra a través de nosotros. ¿Es fácil? Complicado. Gracias, sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es algo tan fácil que es complicado. Dejarle el lugar de que Él tome el control total de nuestra vida debería de ser algo cotidiano, debería de ser algo, Dios, haz lo que quieras con mi vida, pero mientras uno dice, haz lo que quieras con mi vida, pero mientras me convenga. Y ahí ya comenzamos a limitarle. Mientras me dé éxito o mientras me vaya bien o mientras me bendigas económicamente o mientras, no sé, mientras me tengas en salud. Entonces ahí es donde todo es todo. Entonces esa es la parte complicada, que uno debe de rendirse totalmente a Dios. Yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y en la parcialidad que nosotros le abramos, Él va a querer estar ahí. Entonces, Él nada más está esperando que nosotros le demos la oportunidad y obviamente Él la va a tomar. Eh, ¿Cómo comienza todo? Invitándole a entrar a tu corazón. Ya le invitaste a entrar a tu corazón, ¿ok? Él va a estar ahí una vez y para siempre. Ahora tienes algo que viene en algo que yo le llamo el combo de la salvación. De cuando invitas a Jesús a morar en tu corazón, Él no viene solo, Él viene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ahora que ya lo invitaste a entrar a tu corazón, tú ya no puedes decir, yo ya no tengo paciencia. ¿Por qué? Porque es uno de los frutos del Espíritu. Tú ya no puedes decir, yo ya no tengo amor, porque es uno de los frutos del Espíritu. Ahora, si tú ya no tienes de amor, ya no tienes de tu amor, muestra el amor de Dios. Si tú ya no tienes de tu paciencia, muestra de la paciencia de los frutos del Espíritu. Ahí es donde los debemos de usar. Estas son herramientas que nos son dadas a los cristianos que las debemos de ocupar, las debemos de ejercitar, las debemos de saber manejar.
Adelante, mi hermana Claudia. Para que se desarrollen los frutos del Espíritu, siempre el Señor nos va a llevar a procesos, Ujú. porque por la buena voluntad nuestra, nunca lo hacemos. Entonces, obligadamente llegamos a distintos procesos, unos más dolorosos que otros. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y es como cuando estábamos en el colegio, la universidad. Yo a los jóvenes les digo, miren, cuando ustedes están estudiando, no sé, matemáticas, les explican un tema, ¿ok? Después de explicarles el tema, les dejan tarea, la desarrollan y después ¿qué viene? Un examen. Entonces, así es la vida cristiana. Si nosotros queremos ir mejorando, van a haber exámenes. Ahora los exámenes les llamamos pruebas. En algunos países les llaman pruebas a los exámenes, pero ahora nosotros bíblicamente les llamamos pruebas. Ahora, esto Dios lo permite no para que fallemos, no para que suframos. Si Dios nos manda una prueba es para que tengamos éxito. Dios no es un profesor malo que nos quiere quebrar en los exámenes. Dios es un pastor bueno que nos guió por buenos pastos. Él sabe qué hemos comido y qué vamos a rendir. Entonces nosotros, cuando nos llegue la prueba, vamos a estar 100% confiados en que Dios ya la puso a medida y esa medida es para que yo la pueda pasar. Pero ¿qué va a pasar cuando yo pase esa prueba? Va a venir otro tiempo de capacitación, entrenamiento, práctica y todo, y después va a venir otra prueba. Y después va a venir otro tiempo de práctica, va a venir otra prueba, va a venir así otra prueba y otra. Cuando nosotros entramos a la vida cristiana, no nos están garantizando de que ya no van a haber más pruebas y va a ser bendición en bendición y éxito sobre éxito. No, no va a ser así. Vamos, pero van a haber pruebas, pero vamos a estar seguros de que Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo tengo que tener la tranquilidad y la paz de que yo, cualquier prueba que venga, yo la puedo sobrepasar por muy difícil que sea. Y con esto terminamos porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué hablar sobre el amor de Dios? Hay muchísimo más que podemos hablar. Gracias a Dios, el próximo lunes, que es capítulo 14, vamos a seguir hablando sobre el amor de Dios. Tenemos todavía algunas clases sobre el amor de Dios, pero como dijo mi hermana, ¿verdad? Primera de Juan 4, léanlo todo, por favor. Habla muchísimo sobre el amor de Dios. Es primera de Juan 4, no es Juan 4, es primera de Juan, para que no se vayan a perder ahí. Pero sí, de verdad quedamos retados a mostrar el amor de Dios en nuestra vida. Nosotros, la gente debe de vernos y debe de ver que nosotros somos discípulos de Dios. Si la gente nos ve y no ve que somos discípulos de Dios, es que no lo estamos haciendo bien. Y eso nos reta aún más, porque ya no es algo que yo pueda mostrar y así de, ay, miren, soy discípulo de Dios o andar así. No, la gente se debe de dar cuenta, tú tienes algo diferente, tú amas a todas las personas, tú eres discípulo de Dios, de Jesús. Entonces, nos queda de reto que las personas puedan identificarnos a nosotros como discípulos de Dios. Para eso, amar a todos. Y es una ordenanza que tiene un beneficio también. Entonces eso nos alegra aún más, ¿verdad? Ok,
Muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a terminar con una oración para cerrar la clase. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque tú nos amas grandemente, gracias porque tú te mostraste como ejemplo de servicio, Señor. Nosotros, al amar a otras personas, debemos de servir a otras personas. Te pido que nos ayudes a mostrarnos a otras personas como ayuda, Señor, como herramientas, que nosotros podamos eh, amar a otras personas actuando, Señor. El amor tuyo se muestra en acciones, Señor. Tu amor se muestra en que nosotros seamos detallistas, seamos serviciales, que nosotros podamos ir un paso más allá de lo que se pide de nosotros, Señor. Te pido que nos des esa fuerza, Señor. Hablábamos en la clase, es algo muy sencillo, pero es algo complicado al mismo tiempo. Señor, danos esa fuerza para que no sea complicado, sino que sea algo cotidiano dentro de mi día a día, Señor. Que día a día pueda yo ver y evaluarme y decir cómo puedo mostrar el amor de Dios a otras personas. Te pido que te quedes con nosotros, con cada una de las familias aquí representadas, Señor, bendícela y que nos sigas dando el tiempo, Señor, para seguir aprendiendo más y más de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén.